Más cambios. Presidente Nicolás Maduro anunció nuevos cargos en el gabinete ejecutivo. En respaldo a la fiscal, oposición marchará este jueves en Caracas hasta el Ministerio Público. Rechazo total. Alcalde Jorge Rodríguez calificó de vergonzoso llamado a la desobediencia civil hecho por la MUD. Encuentro. Fiscal Luisa Ortega Díaz aseguró que profundiza en investigación de hechos ocurridos en conjunto residencial Los Verdes. Defensoría. Tarek William Saab informó que 3 funcionarios fueron detenidos por estar vinculados en la muerte de joven en Altamira. Caso Odebrecht. Contralor General de Ecuador renunció tras ser investigado por actos de corrupción. Pasarela europea. Dior despliega todo su estilo con la colección Otoño-Invierno 2018. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. 6:34 de la mañana, Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela. Y lo hacemos en los estados Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda y Lara, donde se generan reportes tras el paso de la tormenta tropical Brett por el territorio nacional. Vamos a contactar inicialmente a Nelmari Salazar desde la isla de Margarita. Buenos días, Nelmari, adelante. Hola, muy buenos días. Tras el paso de la tormenta Brett por la isla de Margarita, el gobernador del estado Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa, realizó un recorrido por las zonas afectadas. Según el saldo que dejó este fenómeno natural, 175 viviendas reportaron daños por caída de los techos, producto de las ráfagas de viento que provocó este fenómeno natural. Además de 15 personas que resultaron damnificadas, entre ellas 11 niños y 4 adultos, pertenecientes a 2 familias que habitaban en el municipio Arismendi. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Buen día. En el estado de Anzoátegui informamos que funcionarios de protección civil se mantienen desplegados en las zonas de riesgo y en las zonas vulnerables a inundaciones, como lo son en los municipios de la zona oeste y en la zona norte de la entidad. Es importante destacar que tras el paso de la segunda tormenta en el país, los funcionarios le hicieron un llamado a toda la colectividad a no arrojar desechos sólidos en los distintos arroyos, esto para prevenir cualquier situación de emergencia. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Buenos días, gracias por el contacto. Vecinos de Montaña Alta resultaron afectados tras las intensas lluvias de las últimas horas. Los vecinos denunciaron que producto de los trabajos que se realizan en la quebrada Santa Isabel como parte del proyecto de saneamiento del río Guaire, colapsaron los drenajes de la comunidad, afectando uno de los estacionamientos. Por otra parte, se conoció que 15 viviendas resultaron afectadas producto de las precipitaciones en el municipio Sucre. Asimismo, se registraron otras 2 viviendas anegadas en el eje Barlovento y Valles del Tuy. Las autoridades de prevención se encuentran atentas ante la continuidad de las lluvias. Funcionarios de Protección Civil Miranda se encuentran monitoreando los más de 100 sectores de alto riesgo ubicados en toda la entidad. Desde Miranda de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. El estado Lara también se ha visto afectado por las fuertes precipitaciones, esto luego de la tormenta Brett que se encuentra en el territorio nacional. Pese a que el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas afirmó que no hay pérdidas humanas que lamentar, vemos daños como árboles caídos, así como viviendas afectadas. Se prevén fuertes precipitaciones, para ello el Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren se mantiene con el plan Alerta BQTO. Las autoridades han hecho un llamado a los ciudadanos a que mantengan la calma y a que llamen a los números de contacto ante cualquier emergencia. Desde Latina TV en el estado Lara, María Daniela Puerta, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, María Daniela. Seguimos ahora en el estado Mérida. Allá la información es en materia educativa. Nuestra compañera Gabriela Gutiérrez nos amplía. Buenos días, Gabriela. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando que en el estado de Mérida se está efectuando la segunda Feria de las Ciencias Juventud 2017, donde los ganadores serán becados.
Son 1.200 estudiantes merideños inscritos en la segunda feria. Los participantes de los 5 ejes del territorio andino mostrarán sus proyectos socioproductivos y científicos. El presidente de la Fundación de Museo de Ciencia y Tecnología, Tael Romero, adelantó que los 10 ganadores serán becados por esta fundación durante un año. Serán 5 becas para el primer lugar en materia científica y 5 en materia socioproductiva. La ayuda para cada premiado será de 37.500 bolívares mensuales. Por su parte, el director del Instituto para la Juventud en Mérida, Lucecher Marquina, resaltó que la idea de este emprendimiento es que los jóvenes hagan su aporte al país ante las necesidades que se van presentando. Lucecher afirmó que más del 70% de estos trabajos se orientaron a la parte socioproductiva y a las necesidades de la sociedad. Desde el Estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gabriela, muchas gracias. Seguimos en la región andina, ahora a Trujillo, donde se han registrado irregularidades en el surtido de combustible. Nuestra corresponsal Eleni Alvarado nos tiene los detalles. Buenos días, Eleni, adelante. Saludos, muy buenos días. Tras los diferentes problemas que se han presentado con la distribución de la gasolina en el estado y por lo que se ha podido observar largas colas en las diferentes estaciones de servicio, en rueda de prensa las principales autoridades gubernamentales informaron que la distribución de la gasolina y diésel se vio coaccionada por los hechos de violencia promovidos por la derecha trujillana. Así lo explicó el secretario general de Gobierno, Eliades Ledesma, quien además aseguró que los diferentes puntos de distribución de gasolina ya cuentan con la cantidad de líquido que requieren usualmente. Desde el estado de Trujillo, Eleni Alvarado, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eleni. Nos trasladamos ahora a los estados Zulia y Táchira, porque allá se genera información en materia de seguridad. Hacemos el primer contacto con José Leonardo Nava. José Leonardo, buenos días. Buenos días. En el estado Zulia, el coordinador regional de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, el general de división Luis Alberto Morales Guerrero, presentó un balance comparativo de los índices delictivos de la semana 23 con respecto a la 24. Informó que el delito de homicidio disminuyó en 9%, las lesiones y hurto bajó un 18%, mientras que el robo y hurto de vehículos se incrementó en 40%. Resaltó que 69 bandas delictivas fueron desmanteladas e incautadas 75 armas de fuego que se encontraban solicitadas por diversos delitos. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. Según balance de seguridad ofrecido por la Dirección Regional en el estado Táchira, 227 personas han sido detenidas por diversos delitos durante el último mes. Un total de 11 bandas delictivas desmanteladas. Asimismo, 17 homicidios se han reportado, en su mayoría por ajuste de cuentas. Entre tanto, cuerpos de resguardo reforzaron los controles en zonas de mayor incidencia de alteraciones al orden público para garantizar la tranquilidad y el libre tránsito. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Gracias, Marine. Continuamos en el estado Vargas, donde se realizan los preparativos para el inicio de los Juegos Deportivos Nacionales. Orlefran Amaya tiene el reporte. Buenos días, Orlefran, adelante. Buenos días, amanecemos acá en el estado Vargas con información en materia deportiva, ya que el litoral central será sede de los Juegos Nacionales Deportivos Juveniles a celebrarse el próximo 18 de agosto hasta el 2 de septiembre. Esta información la dio a conocer el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro, durante la presentación de los 155 atletas que se disputarán las diferentes disciplinas, entre las cuales se encuentran hockey, boxeo, triatlón, surf y balonmano. Igualmente informó que el pasado lunes arribó al estado Vargas la grama artificial para hacer el cambio en las instalaciones del Polideportivo José María Vargas y en el estadio de béisbol de María Abajo. En la cámara de Debbie Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlefran. Finalizamos nuestro recorrido por el país en los estados Monagas y Guárico. En estas dos entidades hay información en materia de comunidad. Contactamos inicialmente a Alexis Abreu. Buenos días, Alexis. Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles en materia de comunidad. En el barrio Morichal del municipio Maturín se ha incrementado el deterioro de los servicios públicos, entre ellos la falta de los trabajos de asfaltados, problemas con el agua y el alumbrado público. Aunado a esto, la inseguridad. Habitantes denunciaron que en algunas calles de este sector se ha aumentado el índice delictivo, resaltando que estos hechos en su mayoría se dan en escuelas, transporte público y hogares. Hicieron un llamado a los entes gubernamentales que se acerquen a esta zona para que les brinden alternativas y soluciones a estas problemáticas. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión.
Hola, buenos días. Representantes del Consejo de Trabajadores de PDVSA Gas Comunal en su llenadero del municipio Miranda, en Calabozo, Estado Guárico, aseguran que en la actualidad no cuentan con los cilindros necesarios para cubrir la demanda. Indicaron que de 4 camiones solo les llega 1 al día, situación que hace más difícil cada día la distribución de los cilindros de gas doméstico. Solicitaron a los usuarios un poco más de paciencia, al tiempo que denunciaron que desde hace 3 años no cuentan con el mantenimiento necesario en sus unidades de transporte. Desde el Estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Eliezer. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció cambios en su gabinete ante la postulación de varios ministros a la Asamblea Nacional Constituyente. Delcy Rodríguez se separa de su cargo como canciller de la República y en su lugar fue designado Samuel Moncada. Le he planteado al viceministro para América del Norte y embajador nuestro ante la OEA, Samuel Moncada, que asuma la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela para mantener el combate de la verdad de nuestra patria en el mundo. Samuel Moncada, la canciller que tiene que irse como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, verdaderamente merece el reconocimiento de todo el país porque ha defendido como una tigra la soberanía. Hemos obtenido una de las victorias más grandes en la historia en la Organización de Estados Americanos contra los que pretendían intervenir a Venezuela. Victoria de la soberanía, victoria de la patria. El jefe de Estado también anunció que el general en jefe Vladimir Padrino López estará a cargo de la vicepresidencia de la Soberanía, Seguridad y Paz. El mayor general Antonio Benavides Torres pasa a jefe de gobierno de Distrito Capital. El Ministerio de Trabajo será presidido por Néstor Ovalles. Luis Mota Domínguez asume la vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios. El almirante Orlando Maneiro, ministro de Pesca y Acuicultura. Héctor Rodríguez asumirá la jefatura del Comando de Campaña de la Constituyente, mientras que Carlos Osorio es el nuevo ministro de la Secretaría de la Presidencia. Carolina Cestari es la nueva comisionada para proyectos presidenciales para la Gran Caracas. Nicolás Maduro calificó como un récord histórico la inscripción de más de 6.000 candidatos a la Asamblea Nacional. Y las bases comiciales, Tarek, nadie ha hecho una crítica, que esto no puede ser, que aquello no puede ser. Nadie. Fueron al mundo. Julio Borges se fue a Nueva York, a Washington, a Madrid, a Brasil, a decir que yo iba a designar una constituyente a dedo. Quien va a elegir la constituyente es el pueblo soberano de Venezuela, con su voto. Prepararse, Francisco, porque la oposición dice que va a llamar a un paro nacional indefinido. Ay, Dios mío. ¿Ustedes creen que el país se pare ante un llamado de Julio Borges? Preparemos la clase obrera. Si lo convocan, es la oportunidad para darle la mamá de las derrotas a esta oposición golpista que no quiere trabajar. Sobre la tormenta Brett, el primer mandatario nacional informó que 235 viviendas fueron afectadas en la isla de Margarita sin reportarse pérdidas humanas. Ya se ha recuperado el 100% del servicio eléctrico, pero hubo destrozos. Y fíjense ustedes cuánto nos hizo falta los camiones que quemó la guarimba para reponer los tendidos eléctricos. Van saliendo 15 gandolas de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para reparar todas las viviendas que fueron afectadas. Todas y cada una. El presidente aprobó recursos por más de 221.511 millones de bolívares para los hospitales José María Vargas, José Ignacio Baldo, Hospital José Gregorio Hernández, Hospital Universitario de Caracas y Maternidad Concepción Palacios para obras y equipamientos, además de 79.482 millones para el Hospital de Niños JM de Los Ríos. También anunció una marcha cívico-militar para este sábado. La Mesa de la Unidad Democrática marchará este jueves hasta las sedes de la Fiscalía en el país en apoyo a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. El diputado a la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, señaló que defenderán a la Fiscalía y a los ciudadanos que se pongan al servicio de la democracia para enfrentar las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Informó que con motivo de la conmemoración de la Batalla de Carabobo, el sábado 24 de junio se realizará una movilización en todo el país que iniciará a las 10 de la mañana. Anunció que se desplegarán para debatir con los ciudadanos las acciones que se tomarán en los próximos días. Calzadilla señaló además que para las próximas semanas convocarán a una nueva fase de la lucha social. A propósito de la Asamblea General de la OEA en Cancún, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, reiteró su renuncia al cargo para postularse a la Asamblea Nacional Constituyente.
Mañana me voy a las calles de Caracas a buscar voto a voto de los ciudadanos. En la diversidad política está la democracia, en la diversidad política está la razón democrática y también está el proyecto de nuestra Constitución Madre. Tras la jornada de este miércoles, la diplomática aseguró que Venezuela salió una vez más victoriosa ante lo que consideró como ataques injerencistas contra el país. Prevaleció la justicia, la verdad, la independencia y la soberanía de Venezuela. Hay un único derrotado, que es los Estados Unidos de Norteamérica. Durante 3 días consecutivos estuvieron acá intentando promover y lograr la intervención y el tutelaje de Venezuela. Rodríguez dijo que seguirá atenta a lo que ocurra dentro de la Organización de Estados Americanos. Vamos a realizar una primera pausa. 6:48 de la mañana. Enseguida regresamos con más información. Venezuela opina. El término Asamblea Constituyente se ha prostituido porque lo que se pretende hacer es reunir activistas del propio gobierno, organismos creados por el propio gobierno, es decir, pagarse y hacer vuelto. Ellos se reúnen y deciden que ellos son el pueblo organizado, cuando sabemos que no es el pueblo organizado, porque si el 82% de la población no está de acuerdo con ellos. Ahora salen los nuevos números que dicen que más del 76% de la población no acepta eso que se está en estos momentos fraguando. Por lo tanto, para mí esto no es sino una especie de show mal montado lo que se está pretendiendo hacer. La Constituyente es un espacio que permite ampliar las formas de diálogo, el diálogo más profundo. En el caso del motor de la economía, nos va a permitir consolidar, por ejemplo, la banca de desarrollo como un instrumento para apalancar las nuevas fuerzas productivas del país. Nos permite además garantizar, en este caso, que los empresarios y las empresarias por primera vez participen y aporten su visión para el desarrollo de las fuerzas productivas de la nación y para consolidar la economía rentista postpetrolera. Venezuela opina. y 6:54 de la mañana, la Organización de Estados Americanos descartó una resolución para Venezuela en el marco de la Asamblea General del organismo en México. Este martes, la delegación de Estados Unidos propuso a los países miembros crear un grupo de contacto para mediar una negociación entre el gobierno nacional y la oposición. Sin embargo, tal iniciativa no fue incluida en la Declaración sobre Derechos Humanos. Así lo informó el representante de México ante la OEA, Luis Alfonso de Alba. El funcionario indicó que el caso Venezuela será retomado en la próxima sesión de cancilleres suspendida el pasado lunes. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que 3 guardias nacionales fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven de 17 años el pasado 19 de junio durante una protesta en Caracas. Saab indicó que los sargentos Raymond León, Johan Rojas Díaz y Jesús Báez Rojas están presuntamente implicados en el hecho al haber usado armas para controlar el orden público. El defensor del pueblo recordó la prohibición de armas de fuego para dispersar manifestaciones, pues es obligatorio que los oficiales se ciñan al uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza. Tarek William Saab hizo un llamado a la justicia, el diálogo y el respeto nacional para formar acuerdos de convivencia democrática. La fiscal general Luisa Ortega Díaz sostuvo una reunión con al menos 20 vecinos del conjunto residencial Los Verdes ubicado en el sector Las Fuentes de la parroquia El Paraíso aquí en Caracas. Allí la fiscal informó a los vecinos de la zona sobre los avances de las investigaciones. Oliver Rodríguez nos cuenta los detalles. Se conoció que en el encuentro la titular del Ministerio Público reiteró que investigará los hechos ocurridos en la urbanización el pasado 13 de junio. Les expresó a los afectados que mantendrá el resguardo de quienes denunciaron el allanamiento. La receptividad fue, la verdad es que superó las expectativas de lo que nosotros teníamos. Nos podemos sentir ya bastante seguros de que todo el apoyo que necesitamos lo vamos a recibir y ya el equipo multidisciplinario se ha personado desde el primer día. Definitivamente entre cielo y tierra nada va a quedar impune. Los vecinos señalaron que viven con miedo pues temen que se repita el episodio. Criticaron que otros organismos no les hayan brindado apoyo luego de lo sucedido tal y como lo hizo la Fiscalía. Otros organismos de los que hemos debido recibir ayuda como la LOMNA,
como el defensor del pueblo, no se han apersonado ante un hecho notorio como el que nosotros vivimos. Hay niños que están afectados ya de por vida por todas las bombas lacrimógenas que nosotros hemos tenido que respirar. Ese ha sido nuestro aire. La comunidad aseguró que continuarán en las calles. Los habitantes de Los Verdes también denunciaron que llevan más de 14 horas sin luz en los 12 edificios que conforman este conjunto residencial, por lo que hacen un llamado a las autoridades a que solventen esta situación. En el Ministerio Público, Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. 6:57 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve, volvemos con más información. Siete y un minutos de la mañana, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, considera que el llamado de la oposición a invocar el artículo 350 de la Constitución solo busca violencia en las calles. Diana Vázquez con la información. Rodríguez calificó de vergonzoso que la dirigencia de la Mesa de la Unidad exhorte a la desobediencia porque a su parecer le temen a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Le tienen miedo a la democracia, por eso convocaron nuevamente a la violencia. Le tienen miedo al voto. Nosotros decimos, con los votos los vamos a derrotar el 30 de julio con una elección democrática, pacífica, universal, electoral de todas y todos los 545 constituyentes. También denunció que hay divisiones entre líderes de la oposición por las candidaturas a las regionales. Se están matando entre ellos por unas candidaturas de gobernadores para las elecciones el próximo domingo 10 de diciembre. No tienen como 4, 5, 20 candidatos para cada gobernación. Y más temprano que tarde van a sacar los cuchillos para apuñalearse entre ellos mismos en esa lucha por la candidatura. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, ofreció estas declaraciones durante un homenaje al líder político Fabricio Ojeda a propósito del 51 aniversario de su muerte. Desde el Panteón, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Continuamos. El diputado Henry Ramos Ayub afirmó que la activación del artículo 350 de la Constitución es un llamado a la desobediencia civil y el desconocimiento de todo aquello que atente contra los principios de la Carta Magna. El parlamentario precisó que la iniciativa de la Unidad no busca actos violentos contra centros electorales ni impedir que la ciudadanía vote a favor, en contra o se abstenga en relación con la Asamblea Nacional Constituyente. Aclaró que las personas sí pueden protestar y advertir a los votantes sobre el mecanismo que a su juicio viola la Constitución. El Contralor General de Ecuador, Carlos Pollitt, presentó su renuncia al cargo en medio de una investigación por su presunta implicación en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Desde Miami, Pollitt presentó su dimisión junto a un certificado médico por asuntos de salud. El funcionario enfrenta un juicio político desde el Parlamento ecuatoriano, esto debido a su presunta responsabilidad en los informes sobre las obras ejecutadas por la constructora brasileña en ese país. Pollitt ha negado cualquier vinculación con el caso de Brecht y hasta ahora es la única autoridad que ha dimitido en relación a la causa. Revisamos lo que pasa en el mundo. En Argentina, un fiscal federal solicitó la indagatoria de 29 exfuncionarios y empresarios imputados por el caso de corrupción de Odebrecht. El funcionario realizó un informe el cual revela irregularidades en la construcción de 2 plantas potabilizadoras. De acuerdo con el fiscal Federico Delgado, varios allegados al gobierno usaron las leyes a su favor para engañar al Estado y beneficiarse por los contratos de obra. Delgado realizó este pedido ante el juez Sebastián Casanelo, responsable de investigar la causa. En Brasil, un juez rechazó la denuncia presentada por el mandatario Michel Temer contra el empresario Joesley Batista. Acusó al jefe de Estado de dirigir la mayor y más peligrosa organización criminal del país. En Portugal, el responsable de la Liga de Bomberos, Jaime Marta Soares, afirmó que el incendio forestal que azota el centro del país pudo ser provocado. El funcionario descartó que haya sido un rayo la causa del siniestro. En Michigan, Estados Unidos, un sujeto apuñaló a un policía en el aeropuerto internacional de Bishop. Las autoridades investigan el hecho como un acto terrorista.
Vamos nuevamente a una pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Con él conversaremos en breve. Estamos ya abiertos a recibir sus comentarios y preguntas a través de Twitter con la etiqueta numeral Entrevista BB. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional y además presidente de la Junta Directiva del Parlamento. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Diputado, el presidente Nicolás Maduro anunció ayer movimientos en el gabinete. La canciller Delcy Rodríguez cede su puesto a Samuel Moncada. Fue nombrado Antonio Benavides Torres como jefe de gobierno de Distrito Capital, ratificado en la cartera de Defensa Vladimir Padrino López. ¿Qué piensa de este movimiento de piezas en el Ejecutivo? Mira, creo que no le dice nada a nadie, honestamente. Creo que en un país donde seguimos con un problema de comida, de alimentos, de inflación, de costo de la vida, de no conseguir medicina, de inseguridad tan grande, es increíble que al final tú ves que los cambios, que no son cambios, pues lo que es reciclar a las personas, no tienen nada que ver con los problemas reales de los venezolanos. No son cambios que tú me digas, mira, se está creando un equipo para que haya más inversión, para que abran más empresas en el país, para que se genere empleo, para que se produzca más comida, para que se siembre más en Venezuela, para que haya más medicina, para que haya mejores hospitales. Nada de eso tiene que ver. Eso no le importa a Nicolás Maduro, no le importa al gobierno. Lo único que le importa es quitar sus piezas de poder, ponerlas unas aquí. Si Benavides Torres estaba en la Guardia Nacional, lo pasa entonces al gobierno metropolitano para tenerlo ahí como un gran policía de lo que es ya una Caracas destruida, sin medios de comunicación, sin servicio. Al final, Padrino López es simplemente una persona que está cumpliendo un papel allí como un jarrón chino, con una Fuerza Armada que está en este momento totalmente también sufriendo la crisis que vive Venezuela, la familia militar igual. Entonces, al final tú me dirás, ¿tienen estos cambios algo que ver con el problema de los venezolanos? ¿Tienen algo que decirle estos cambios a los grandes problemas del país? Podemos pensar que con estos cambios va a haber más seguridad, más comida, más empleo, más paz. Yo te diría que no. Son simplemente cambios políticos para quien lo único que le interesa no es el pueblo venezolano, sino estar en el poder, crear como una muralla de poder para él mismo, crear una muralla de poder para mantenerse en el poder, pero nunca nuestro pueblo es el que puede pensar que se va a beneficiar con cambios como este. Ayer hubo un pronunciamiento puntual del Vaticano en la voz de un arzobispo que es observador permanente ante la Organización de Estados Americanos y nuncio en la OEA, Monseñor Bernardito Azúa. Él dice, y leo textualmente una frase de un comunicado que envió al Vaticano a la OEA, dice, la Asamblea Nacional Constituyente hace peligrar el futuro democrático del país. ¿Qué significa que el Vaticano diga esto? Bueno, el Vaticano leyó en la OEA esa carta, una carta que refleja la posición del Papa Francisco y se quiso expresar en la reunión de todos los cancilleres y de todos los gobiernos de América que se reunieron en la OEA y realmente es muy claro ese mensaje que da el Vaticano. El Vaticano está emplazando al gobierno de Maduro a que quite esa propuesta de la constituyente. El Vaticano está diciendo de manera clara al Papa Francisco y lo que representa a toda nuestra iglesia que esa Asamblea Nacional Constituyente lo que hace es dividir, lo que hace es crear más problemas, lo que hace es traer más violencia en Venezuela y que lo que debería hacer el gobierno es quitar esa propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente porque además de todo, además de que crea problemas, divide, hace perder tiempo, frustra a la gente, lo más importante, destruye la democracia en Venezuela. Destruye la democracia en Venezuela porque es una constituyente en la cual no va a ser electa democráticamente. El gobierno habla del voto, que va a ser electa a través del voto. Sabemos que no va a ser así. Va a haber sectores donde un voto del gobierno va a valer más que el voto de un ciudadano normal. El gobierno ha decidido quiénes son los que van a representar por sectores y la gente simplemente tiene que conformarse con eso. Cada venezolano no vale un voto, sino que cada persona, de acuerdo a si es estudiante o pescador, su voto vale diferente. No hay proporción entre lo que va a ser un diputado de esa constituyente del interior con uno de Caracas o de otra gran ciudad. De manera que todo se ha diseñado de manera fraudulenta y eso es lo que está expresando el Vaticano. No se le ha consultado al pueblo si quiere constituyente o no, como lo establece la Constitución, y se le quiere dar todos los poderes a quienes hoy han llevado a Venezuela al fracaso. Es una constituyente que está hecha
para que Maduro permanezca en el poder de manera indefinida, y esa es la alarma que está prendiendo el Vaticano, que esa constituyente no es solución, sino es agravar los problemas de Venezuela. Diputado, pero ayer también en la locución el presidente Maduro decía que había hecho muchos intentos para que la oposición se sentara con el gobierno antes de la iniciativa de convocatoria constituyente. ¿Por qué la oposición no fue a sentarse a discutir esas bases, a asegurarse de que hubiera quizá un referendo consultivo para preguntarle a la gente si quería la constituyente, y entonces ahora la califican como fraudulenta y como inconstitucional? Bueno, que en esa pregunta tú sabes la respuesta. Es decir, el presidente no es un policía que dice si ustedes no se portan bien, yo los castigo o yo los reprimo. Esa no es la actitud de un presidente. Los presidentes están para estar al servicio del pueblo. Los presidentes existen para ser servidores del pueblo. Él no es el dueño de Venezuela que decide si se puede imponer por las malas y por encima de la ley. Lo único que le toca a un gobierno, y esto es importante que lo tengamos claro, a un gobierno lo único que le toca es hacer cumplir la ley para beneficiar a su pueblo. En Venezuela eso se ha roto, eso se ha terminado. Hoy tenemos un gobierno que en lugar de servir, quiere ser servido. En lugar de ser útil, se quiere aprovechar él del poder. En Venezuela se ha volteado todo. Maduro se cree el dueño de Venezuela. El dueño de Venezuela es el pueblo venezolano. Aquí lo que toca, y sigue tocando, es que se cumpla la Constitución actual. La Constitución actual te da a ti derecho de tener alimento, pero eso no lo puedes cumplir tú, no lo puede cumplir el pueblo venezolano. La Constitución actual te da el derecho a la vida, a tener seguridad, y eso no se cumple. La Constitución actual te da el derecho a tener elecciones libres, eso no se cumple en Venezuela. La Constitución actual te da el derecho a tener una seguridad social, eso tampoco se cumple. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el reto de Venezuela? ¿Hacer cumplir la Constitución actual o ponerse a inventar una nueva constituyente que no sabemos ni a dónde va, ni qué plazos tiene, ni quiénes van a estar allí, que no va a ser electa democráticamente, que lo único que quiere es permanecer en el poder Nicolás Maduro? Entonces, ese es el reto venezolano hoy, o cumplir la Constitución y estar dentro de la democracia y hacer que los venezolanos sean dueños de esa democracia a través del voto, o pasar a un salto al vacío, que es esa constituyente que el propio Vaticano te dice que no sabemos ni cuánto dura, ni quiénes van a estar allí, ni por qué va a tener todos los poderes, sino que es simplemente darle más poder a quienes han llevado a Venezuela a la crisis. Eso no tiene sentido, y el pueblo venezolano tiene que evitar por todos los medios democráticos que eso suceda. ¿Qué va a traer la constituyente? ¿Paz, como dice el gobierno? Te lo dice el Papa. El Papa no es un adivino, el Papa no es Adriana Asi, no es Hermes el Iluminado. Te está diciendo, la constituyente va a traer violencia. Por eso el Papa, en esta reunión de la OEA, donde están todos los gobiernos de América Latina, su carta es, señor Maduro, quite esta constituyente porque va a traer más pobreza, más división, más violencia. ¿Por qué lo va a traer? Porque la constituyente está diseñada no para que el pueblo se exprese, pues ni siquiera le han preguntado sobre esa constituyente, sino que está diseñada para concentrar más poder, para que Maduro se quede en el poder para siempre, para que no haya elecciones en Venezuela, para que siga haciendo Maduro lo que le da la gana, para que se siga subordinando el pueblo en su comida, en sus medicinas, en su libertad, a un gobierno que hace lo que le da la gana. Esa no es la Venezuela que nosotros queremos. Venezuela pudiera ser ahorita como cualquier país de América Latina, donde la gente es libre, donde la gente está creciendo, donde los jóvenes tienen oportunidades de trabajo, donde hay seguridad, donde hay paz. Hoy tenemos una Venezuela dividida, arruinada, llena de violencia, desempleada, con el costo de vida más grande del mundo, sin comida. Eso no es la Venezuela que queremos. Y esa Venezuela, si nosotros logramos lo que es nuestra meta más importante, que es cambiar de gobierno, esos problemas van a desaparecer, porque vamos a tener otro modelo económico, otra forma de trabajar, otra visión de lo que es el futuro, que va a permitir tener esa Venezuela que tú mereces, que yo merezco y que nuestros hijos merecen también. Diputado, ¿qué pasa si el 30 de julio esas elecciones de constituyentistas no arrastran personas a las urnas? ¿Qué pasa si la gente no sale a votar el día? Yo creo que eso va a pasar. Esa constituyente nació muerta. Nació muerta porque no se le está preguntando al pueblo. Es una constituyente que va a ser impuesta. Es una constituyente que se está haciendo fuera de las reglas de la propia Constitución. Es una constituyente donde no hay un voto democrático, sino que el gobierno la diseñó para que simplemente voten los del gobierno por los que diseñó el gobierno, y donde el voto de una persona, Nicolás Maduro, vale mucho más que el voto de una persona normal y corriente. Está matemáticamente diseñada para que un gobierno que tiene el 15% de popularidad se pueda llevar el 100% de la Asamblea.
es un fraude, es una trampa. Por eso el pueblo venezolano no va a responder. Si tú ves, Lirio, las últimas encuestas, Data Análisis que salió esta semana, 85% de los venezolanos, llegan en algunas preguntas hasta el 90% de los venezolanos rechazan la constituyente. ¿Por qué? Porque un pueblo como el nuestro, que nos estamos muriendo de hambre, nos estamos muriendo de inseguridad, nos estamos muriendo de enfermedades, es increíble que el gobierno, en lugar de ocuparse de eso, que es lo más importante, es lo único importante, entonces su gran solución es una constituyente para decir, denme más poder, denme todos los poderes a mí, yo hago lo que me da la gana y simplemente yo, Nicolás Maduro, que fue el que creó esta crisis, pido una constituyente para que me den entonces de manera indefinida todos los poderes de Venezuela. Eso no lo va a permitir el pueblo venezolano, no lo va a apoyar, no lo va a permitir en el sentido que nunca va a ser legítimo. Y te digo algo muy importante, todos los países de la comunidad internacional, como se ha demostrado en la Unión Europea, en América, están rechazando el Vaticano. Todo el mundo rechaza esa constituyente, nadie la va a reconocer, nadie la va a tomar en serio y por eso te repito, es un proyecto, es una idea que nació muerta, no va a tener ningún tipo de repercusión y el pueblo venezolano hará respetar su constitución como corresponde. En medio de esta diatriba, el gobierno dice la constituyente va, la oposición dice la constituyente no va. En el escenario deseado por la oposición de que no haya constituyente, ¿cómo se imagina usted ese retroceso? O sea, el presidente Maduro diría en algún momento ya no va la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una cosa ahí que yo te la comentaría. No es que el gobierno dice va la constituyente y la oposición dice no va la constituyente. No es así. El tema es así. Maduro dice quiero imponer una constituyente y Venezuela entera, no es la oposición, es Venezuela entera, incluyendo a la Fuerza Armada, incluyendo la sociedad civil, incluyendo la iglesia, incluyendo a nuestro pueblo, Venezuela entera le dicen no a la constituyente. No es solo la oposición, es el país entero que está diciendo no. Entonces, frente a esa realidad, tu pregunta es válida. ¿Cómo debe en este momento rectificar Nicolás Maduro y decir esto no une a Venezuela, sino que lo que hace es crear más violencia, como lo dice la Carta del Vaticano, y buscar en este momento una agenda muy simple, punto 1, punto 2, punto 3, para que el país pueda, con la Constitución actual, hacer valer ese derecho de los venezolanos? Y ahí está la agenda, sería muy simple, tener elecciones libres, lograr el respeto a la Asamblea Nacional, la que yo presido, con todo el voto de 14 millones de venezolanos, abrir el canal para que entre en Venezuela de manera inmediata medicina y comidas, y luego respetar los derechos humanos. Con esos 4 puntos simples, este país se puede unificar con una agenda que todos los venezolanos comparten: libertad en el voto, respeto a la Constitución y a la Asamblea, a la Fiscalía, respeto a una fiscal que simplemente está haciendo cumplir la Constitución, respeto a los derechos humanos y el cuarto tema, abrir el canal humanitario. Yo he podido hablar en estos últimos tiempos con muchos presidentes, no solo de Venezuela, sino del mundo. He podido hablar con muchos cancilleres de muchas partes del mundo y a mí me da dolor que todos esos gobiernos dicen estamos dispuestos a llevar ya de manera gratuita toneladas de comida, toneladas de medicina para Venezuela por el problema de que no hay producción de comida y de medicinas en Venezuela, toneladas. Estoy hablando de China, estoy hablando de Europa, estoy hablando de Brasil, de México, y el gobierno venezolano dice, no me da la gana que entre esa comida, y se gasta el dinero, como acaba de mostrar, en armamento militar. Entonces, esa contradicción tiene que ser parte de un cambio y de una obligación de un pueblo que tiene que imponer su agenda real, que es la libertad, que es la dignidad, que es el derecho a comer, que es el derecho a tener seguridad, que es el derecho a tener medicina. Entonces, se puede lograr eso, pero Nicolás Maduro tiene que rectificar y saber que esa agenda que él ha puesto de la constituyente es más violencia, es más división y se tiene que ir a la agenda real, que son los problemas de carne y hueso de los venezolanos. Diputado, sobre la convocatoria que hace la oposición para el día de hoy, ¿qué es lo que apoyan llamando a la gente a caminar hacia la Fiscalía del Ministerio Público aquí en Caracas y de las Fiscalías Superiores en el interior? ¿Es la fiscal general una nueva activista de la Mesa de la Unidad, como dicen algunos voceros del gobierno? Y lo otro relacionado también con ella, ¿es procedente que esa solicitud aceptada de ante el juicio de mérito desemboque en la destitución de ella del cargo? Mira, cuando nosotros hablamos de que hay que hacer cumplir la Constitución, lo que hablamos es que nosotros queremos que una fiscal como Luisa Ortega Díaz o un ministro de la Defensa como Vladimir Padrino López
o la Fuerza Armada en general, lo que menos quisiéramos nosotros, y esto es muy importante que le prestemos atención, lo que menos quisiéramos nosotros es que sean de la oposición. Nosotros lo que queremos es que sean de la Constitución. Yo quiero una Fuerza Armada, como lo dice la propia Constitución, que no represente a un partido político, sino que represente a todos los venezolanos. Yo quiero una Fuerza Armada que sea orgullo del pueblo venezolano, porque representa a todo el país, porque es una Fuerza Armada que representa a toda Venezuela y no a parcialidades políticas. Yo quiero una fiscal que sea representante de lo que dice la Constitución y que sea capaz de castigar a quien sea corrupto, sea del gobierno o sea de la oposición. Eso es lo que nosotros queremos. Yo quiero magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que no griten consignas políticas, sino que su gran consigna sea hacer cumplir la Constitución. De manera que nosotros no estamos marchando para apoyar a Luis Ortega Díaz pensando que ella ahorita es de la oposición, todo lo contrario. El gran mérito de Luis Ortega Díaz es que ella decidió ser de la Constitución, y como es de la Constitución y ella es fiel a cumplir lo que dice la Constitución, entonces ya le estorba a Nicolás Maduro. Entonces la decisión es quítenla del medio, porque ya no es leal a mí, sino es leal a la Constitución. Y eso es el gran cambio que nosotros tenemos que operar en Venezuela para que haya verdaderamente un nuevo país. Nosotros hoy le pedimos a la Fuerza Armada, y esto es sumamente importante que yo lo vuelva a reiterar, que la Fuerza Armada venezolana en este momento tiene que ser leal a la Constitución, hacer cumplir la Constitución, velar por la Constitución del 99 que fue promovida por Hugo Chávez y que representa para ellos un símbolo, y no dejarse arrastrar en este momento por lo que representa un proyecto político que es esta constituyente. Eso mismo lo esperamos de los magistrados, lo esperamos de los diputados, lo esperamos de los gobernadores, ser leales a la Constitución. Nosotros no le estamos pidiendo a nadie que se venga a la oposición, sino que sean defensores de la Constitución, principalmente los magistrados, principalmente la Fuerza Armada, como lo está haciendo la fiscal. Y eso es lo que vamos a apoyar en la marcha que se va a desarrollar el día de hoy. Diputado, nos está alcanzando el tiempo. ¿Qué significa a efectos prácticos eso de que estén activados los artículos 333 y 350 de la Constitución? Bueno, es muy simple. La propia Constitución trae unos mecanismos para que todos los ciudadanos, tú, yo y todas las personas que nos están viendo, hagan defender la Constitución. Y esos mecanismos lo que dicen es, si en Venezuela viene cualquier loco a imponer una constituyente como la que está planteada, y eso viola la propia Constitución, todos los venezolanos, lo dice nuestra Constitución, están obligados a que se cumpla la Constitución actual y no permitir que venga cualquier persona a derogar, a destruir la Constitución. Eso es un mandato, es una responsabilidad. Eso está en la Constitución actual y estaba en todas las constituciones de Venezuela, y uno de los artículos más importantes que ha traído Venezuela en la contribución a lo que significa la democracia. Nosotros lo que estamos pidiendo a los venezolanos, cumplamos nuestro deber y organicémonos de manera pacífica y ciudadana para defender la Constitución actual y no permitir lo que quiere Nicolás Maduro, que es que con esa constituyente que quiere Nicolás Maduro, óyeme esto con mucha claridad, porque al final es la finalidad última de Nicolás Maduro, lo que quieren es imponer en Venezuela definitivamente el modelo cubano. Una Venezuela cubana con cola, con inflación, sin democracia. A Nicolás Maduro lo único que le interesa es traer el modelo de Raúl Castro e imponerlo en Venezuela. Tenemos que rechazar eso porque eso es contrario a nuestra historia, contrario a la democracia, y lo que nosotros más bien queremos es elecciones libres para elegir un futuro distinto y mejor para todos los venezolanos. Diputado, gracias por su tiempo, por haber venido esta mañana a exponer sus puntos de vista. Muchas gracias a ti. Despedimos entrevista a Venevisión con Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional y además presidente de la Junta Directiva del Parlamento. Quédense allí. Al regreso tenemos información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la nueva colección de Dior para la temporada Otoño-Invierno 2018.
La reconocida casa de moda presenta su línea Pret-a-Porter desarrollada por María Grazia Chiuri, directora artística de las colecciones femeninas, reviviendo los códigos de la marca y explorando los tonos que tanto apreciaba Dior. Esta colección hace foco especial en los accesorios, como los zapatos de tacón y las botas en combinación con vestidos o denim en infinitos matices de azul, acentuando el estilo chic y activo a la vez de la mujer de hoy. Vemos anillos de piedras de colores, collares largos, simbólicos chokers, correas y bolsos. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carielis. ¿Así será? Nosotros nos toca despedir la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Así es, pero quedan con más información porque ya viene la segunda media hora de Primer Contacto. Ya están listos en su set Elizabeth Márquez y hoy Néstor Brito Landa para continuar con Primer Contacto. Así es. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana.